Hola Viña Osorno, ¿cómo están todos? Espero que estén disfrutando de este día domingo. Yo aquí ya en casa, disfrutando de la tranquilidad de mi hogar, de disfrutar de lo que te permite esta zona sur en esta época de invierno y de lluvia, de estar rodeado en mi casa con una estufa calentita y por sobre todo tener aquí leños consumiéndose y, y créanme que eso también me trae mucho a la mente lo que es el comparar el fuego de lo que es el Espíritu Santo, o recordar un poco lo que aparece ahí en la venida del Espíritu cuando aparecen esas lenguas de fuego. Quiero saludarlos a todos, espero que hayan tenido una buena semana. Pues ya que quiero contarles que en lo particular fue una semana muy desafiante y que también tiene relación con lo que vamos a tratar el día de hoy. Yo quiero comentarles, y ustedes ya pudieron ver ahí en la introducción, sobre la temática de hoy y que tiene que ver con la fe. Si bien Carmen, la pastora, en algún momento ella trató lo que era la fe desde un punto de vista audaz, ¿cierto? Eh, pero enfocándonos a lo que hemos estado hablando estas últimas semanas, como la fe como un fruto del Espíritu, quiero enfocarme en eso hoy en día, en cómo la fe pasa a ser un fruto importante del Espíritu, pero que también está vinculado a lo que es nuestra vida cotidiana y a ciertas situaciones que podemos enfrentar y cómo este, este sentir que se llama fe o al que algunos podrían definir como concepto, cobra sentido como fruto del Espíritu que mora en nosotros. Así que quiero comenzar con esto, y tomando como título de que todo comienza con la fe. eh, y aquí se me venía a la mente que cuando muchas veces enfrentamos nuevos proyectos, nuevos desafíos, eh, entendemos de que empezamos a confiar en que eso que vamos a emprender, ese desafío, ese proyecto, va a resultar de la mejor forma posible. Muchas veces con nuestras capacidades hemos podido programar recursos, hemos podido planificar ciertas cosas y tenemos la plena confianza de que lo que estamos haciendo va a permitir que podamos hacer que nuestro proyecto dé el resultado que esperamos en nuestra vida, en los desafíos que tengamos, matrimoniales, en la familia, en los profesionales, ya, y en emprendimientos también de negocios, una infinidad de cosas. Pero el tema está en qué sucede cuando estamos enfrentados a situaciones complejas y no sabemos cómo abordarlas. ¿Qué rumbo vamos a tomar? Yo creo que es una de las situaciones complejas que vivieron los grandes navegantes cuando empezaron a explorar los grandes mares, cuando creyeron que la Tierra era plana. El desafío de empezar a cruzar rutas que no conocían era algo inquietante, sin lugar a duda. Y cómo enfrentar eso, de tener confianza, de poder empezar a aventurar en todo esto. Pero el tema era que había que tomar decisiones simplemente y atreverse a hacerlo. Pero en nuestra vida no somos adivinos, es una palabra que podemos ocupar aquí, digamos, dentro del concepto popular. No tenemos esta capacidad de ver nuestro futuro, ¿ya? Porque sabemos que dependemos de Dios y es Él quien tiene preparado todo este camino, todo este andar en nuestra vida y los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a estas situaciones complejas y no sabemos cómo abordarlas? ¿Qué rumbo tomar o en qué dirección ir? A veces quizás buscamos consejos de personas que queremos, personas que nos tratan bien, personas que tienen muy buenas intenciones con nosotros y algunas de ellas también muy cercanas a nosotros como cristianos, amigos que podamos tener. Y nos pueden decir fácilmente, pero es que pon tu fe en esto, ¿ya? Pero, y ahí entran para aquellos que quizás son nuevitos en el cristianismo o nuevitos en el hecho de conocer a Dios, o aquellos que ya pueden llevar mucho andar en esto de ser cristianos, pero en que en realidad
aún así, enfrentando situaciones, se han visto atormentados y decir, la verdad, no sé cómo agarrar esta cosa porque no sé para dónde va. Y ahí es donde entra esto, de qué realmente es la fe y cómo puedo generarla. Y ahí hay ya algo que empezamos a equivocadamente a decir, que la fe y cómo generarla está netamente de una condición humana, de generar yo algo en mi interior para que esto suceda. Y aquí quiero decirte de que te podrán dar muchas respuestas, ya sean literales, por las experiencias que hayan tenido otras personas, pero quiero decirte algo y anótalo por ahí. Si tienes un papel, un lápiz, te doy tiempo para que lo tomes, porque esto es importante lo que te voy a decir como la fe, como fruto del Espíritu. Así que si tienes un lápiz y un papel, anota lo siguiente, de que la fe no se compra. Y la fe no depende de ti. La fe simplemente se siembra. Y tú no eres el sembrador. Entonces, si empiezas a pensar en eso, ¿qué lógica tiene que yo empiece a generar mi fe? Si empezamos a pensarlo desde el punto de vista individualista y personal, vamos a darnos cuenta que nada es capaz de, no somos nada de poder generar nosotros ciertas cosas en nuestra vida, y menos los frutos espirituales. ¿Ya? Los frutos nosotros no los generamos, vienen del Espíritu Santo, y eso hay una gran ventaja, porque uno de los primeros frutos que nosotros podemos tener al conocer a Dios, al conocer a Jesús, al tener esa relación con el Espíritu Santo, es efectivamente la fe. Así que cuando se habla de fe como un fruto del Espíritu, quiero que enfoquémonos un poquito, y te lo quiero dar este ejemplo y abordarlo desde el punto de vista de las tareas agrícolas. ¿Ya? Si hay algunos de ustedes que se manejan eso, sé que hay algunos de los chiquillos ahí, Vicente, que trabaja harto con la parte agrícola, y hay otras personas más. No necesitas ser un agrónomo, no necesitas ser un experto específicamente para entender el ejemplo que te quiero dar. Pero cuando nosotros queremos obtener ciertos frutos, ya si queremos tener un huerto con sandías ricas, con manzanas, con cerezas, con frambuesas, con berries, como se da acá en esta zona, lo primero que hay que hacer no es sembrar. Lo primero que hay que hacer es preparar la tierra. Ya, ese es el primer paso, es preparar la tierra. Y en este caso, no eres tú quien prepara la tierra, no eres tú quien prepara ese terreno, sino que es el mejor agricultor de todos, aquel que creó un huerto especial hace muchísimos años atrás, y que tenía de todo, y todo lo que se dio ahí floreció y dio frutos. ¿Ya? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando efectivamente de nuestro papá, de Dios, quien es el que prepara el terreno. Él te prepara, y aquí es donde entra a jugar ya nuestra vida cotidiana, en ciertas circunstancias propias de nuestra vida, de nuestro terreno. Y en estas circunstancias en las cuales nosotros podemos tener terrenos pedregosos, en donde hay mucha roca y muchos obstáculos en nuestra propia vida, y que es el terreno que necesitamos empezar a preparar, Dios en realidad permite que sucedan ciertas cosas para que ese terreno empiece a prepararse y ser un terreno apto y fértil para llegar a hacer el segundo paso. ¿Ya? Todo lo que Dios vaya a hacer en ese terreno, dalo por seguro que va a dar frutos. ¿Ya? Y eso va a esperar de ti, de que tú también puedas dar fruto. Si tú eres dueño de ese terreno, el Espíritu Santo va a poner el segundo paso. Ya tienes el terreno, y el segundo paso es simplemente sembrar, colocar esa semilla ya en ese terreno fértil que haya para la germinación necesaria de esto. ¿De qué cosa? De la fe. Esos señores, podríamos decir, esos señoras, Dios lo sabe. Cuando ha preparado el terreno, es porque sabe que va a colocar
una semilla que va a darnos seguridad en o va a darle seguridad de que va a germinar. Y, y él va a generar también las condiciones aptas para la siembra en ese terreno. El tema está en que tú te puedas dar cuenta de lo que está sucediendo en tu vida y por ende entra a entrar el desafío de creer en algo que no ves. De hecho, hay algunas definiciones que hablan, y aquí hay una que es muy bonita y que está sacado de un libro del autor apellido Dunn, y dice que la fe es el surgimiento misterioso de la confianza que a veces nace dentro de una persona enfrentada con una situación o necesidad específica, y le da a esa persona una certeza y seguridad más allá de lo racional, que Dios está a punto de actuar por medio de una palabra o de una acción. Entonces estamos hablando de que como la fe como semilla en sí es efectivamente algo en lo cual racionalmente no vamos a ver, ¿ya? La fe al momento que es sembrada en nosotros no la vamos a ver hasta que no enfrentemos una situación específica en nuestra vida y que nos ponga como desafío a creer en alguien que no vemos. El hecho cuando tú crees en Jesús, al momento que dices sí a Jesús, es en ese momento tu terreno ya está preparado y tú dices sí a Jesús y la semilla es puesta. ¿Por qué? Porque tú ya estás creyendo en algo que no ves. Y aquí muchas veces, y aquí tengo mi torpedito, como dice, el tema está en que nos demos cuenta, pero muchas veces hemos caído en creer solo en aquello que podemos ver, pues es algo que muchas veces nos da la seguridad de que lo que veamos es seguro para nosotros. Pero te pregunto, si tú amas a tu esposa o amas a tu esposo, ¿cómo puedes estar seguro de que realmente te ama? ¿O cómo puedes estar seguro del amor de tus hijos si tú no los ves? Y aquí quiero explicar esto. Tú no ves el amor, tú ves expresiones de amor, ¿ya? Pero el amor tú no lo ves. ¿Y por qué no lo ves? Porque no tenemos la capacidad, el amor no es algo tangible, no es algo físico que podamos ver. Vemos las expresiones de amor, ¿ok? Algunos lo llaman como lenguajes de amor. Lo que ves muchas veces son efectivamente esos gestos, pero el detalle, y aquí es donde está parte de la clave de entender aquello de que lo que no podemos ver, poder confiar en eso, es de que nosotros, si bien no vemos el amor, pero lo sentimos, ¿ya? ¿Y por qué lo sentimos? Y algunos podrían decir, es que como seres humanos tenemos sentimientos, tenemos sensibilidades, sí, pero el amor es algo que proviene de Dios, por tanto simplemente el Espíritu Santo que está morando en nosotros tiene esa capacidad de poder sentirlo. Ya es como que es como, y yo lo veo allá es como un sensor, y lo veo en mi trabajo, que muchas veces cuando hay ciertos niveles altos de refrigerantes de un amoníaco, hay un aparatito que te va midiendo la concentración del ambiente, y cuando está muy alta la concentración empieza a sonar una alarmita, ¿ya? En este caso el Espíritu Santo, cuando siente el amor cerca, empieza a activarse. ¿Por qué? Porque forma parte de su esencia, ¿ya? Es ahí donde cobra sentido la definición de fe, que también se define como confianza. Efectivamente, confianza se define en fe. Los griegos hablan de que la confianza, o la palabra en griego de confianza es hypostasis, que en realidad significa sentido, ¿ya? Pero no sentido asociado a dirección, sino que a sentido asociado a sentir
resistir a la sensibilidad asociada a este efecto que puede provocarte en tus emociones o en tu cuerpo, ¿ok? Esa sustancia es la clave que da comienzo a todo. Y por eso que el título de este tema de hoy es lo que es todo comienza con la fe. Y después viene el tercer paso, que es el cultivar. Cuando ya está el terreno preparado, cuando ya la semilla ha sido puesta, viene el cultivar. Y aquí es donde muchas veces caemos en que creemos que nosotros somos quienes cultivamos esto. No, señores, nosotros no somos quienes cultivamos esto. Es el Espíritu Santo quien va cultivando esto en nosotros. ¿Y por qué eso los digo? Mira, y aquí también quiero ponerle el ejemplo, digamos, a lo que es la realidad agrícola. Dentro del cultivo hay tres como etapas que se desarrollan para lo que es la preparación de un fruto. Y está lo siguiente. La primera etapa dentro del cultivo es el establecimiento. Y voy a leerte tal lo que aparece en la agricultura. El establecimiento comprende la germinación y emergencia hasta la formación de las hojas verdes. Y en el caso de estacas, hasta la formación de brotes o de raíces. Por tanto, la fe, cuando es cultivada, empieza a establecerse en ti, ¿ya? Y no es que tú lo hagas. El Espíritu Santo sembró y empieza a cultivarlo. Y lo primero para cultivarlo es que empiece a germinar. Por eso que nuestra fe muchas veces se confunde con emociones, ¿ya? Es como recibí a Cristo y sentí y creí en Él inmediatamente y como que como que me emocioné cuando lo recibí, pero caigo en ese punto, esa delgada línea en la cual empiezo a creer como que la fe simplemente pasa a ser una emoción y después de eso me olvido, ¿ok? Entonces, para que esas hojitas comiencen a brotar, necesitas cultivarlas. Para que la fe empiece a brotar, necesita ser cultivada. Y no es que tú lo hagas. Una plantita, para antes de llegar a ser fruto, necesita de agua, necesita de luz, necesita de aire y también de otros elementos propios. Igual nuestra fe está constantemente siendo cultivada a través de experiencias, a través de sensaciones, a través de situaciones que podemos ir viviendo día a día, pero por sobre todo, por ser la fe un fruto del Espíritu, forma principalmente la relación que nosotros podamos tener con la persona del Espíritu Santo, y esta es la que va cultivando día a día nuestra fe. Por sí solo, un cultivo no va a salir. Incluso se dice que cuando le hablas a las plantitas, estas tienden a ponerse más bonitas. Entonces, yo te desafío a esto, que si las plantitas se ponen más bonitas cuando tú les hablas, es porque están escuchando lo que tú les dices, más aún cuando viene con expresiones de amor. Entonces, si nosotros estamos cultivando esa fe, cultivemos nuestra fe. ¿De qué forma? Dejemos que el agricultor nos hable. Dejemos que Dios, a través del Espíritu Santo, nos hable y sigamos sintiendo ese amor que Él entrega hacia nosotros. Mientras tengamos esto presente, nuestra confianza, nuestra fe será más grande, aún pues es Él quien provee los elementos. El Espíritu Santo será quien siempre provea de esa agua, de esa luz, de esos nutrientes que necesita nuestra fe. E insisto, va a ser a través de situaciones en que enfrentemos, y no es que te los ponga en el camino, sino que a través de tus propias decisiones o simplemente por el hecho de vivir en este mundo que está administrado por quien ya sabemos, vamos a vernos muchas veces enfrentados a situaciones difíciles, ¿ya? Y es ahí en donde esa semilla que fue depositada cuando tú dijiste sí a Jesús entra en acción, porque se está cultivando. Mientras más vamos recibiendo de Dios, mientras más nutrientes vamos recibiendo, mientras más va cultivando Dios en nosotros, se produce otra etapa dentro del cultivo, y que es la
digamos, como la esencial para nuestra fe. Y tiene que ver con el rápido crecimiento. Y esto significa, y te lo voy a leer desde el punto de vista agrícola, asimilándolo a una plantita, desde la emergencia de las hojas verdaderas hasta el momento del plantín, se acerca a la altura del objetivo. Rápido aumento en tamaño y particularmente el brote terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya empieza a formarse algo más firme. ¿Ya? Y si lo asociamos nosotros a lo que es el fruto del Espíritu Santo como la fe, nuestra fe se irá haciendo cada vez más grande. Ya nuestro crecimiento va a ir siendo cada vez más grande. Y esto no quiero que, no, digamos, no me quiero explayar mayormente, porque esto se debe experimentar. ¿Ya? Y la etapa final del cultivo, ¿ya? Porque no terminamos con el proceso para que salga el fruto, pero la etapa final dentro del cultivo tiene que ver con el endurecimiento de la plantita, ¿ya? ¿Ok? ¿Y qué significa esto? Que toda la energía que pueda recibir esa plantita es redirigida al tallo con el fin de que haya un crecimiento de la raíz, alcance una altura necesaria, y también se establezca el soporte necesario. La plantita es capaz de soportar estrés en esta etapa, ¿ya? Pero está tan firme, está tan endurecida que ya cualquier situación de, digamos, de estrés no la va a abatir. Y si nosotros lo asimilamos a lo que es la fe en nuestra vida, efectivamente hay un punto en que nosotros necesitamos tener una fe endurecida, en que ninguna circunstancia adversa a nuestra vida va a abatirnos, ¿ya? ¿Por qué? Y ahí es donde quiero también hacer la comparación, en que a estas alturas nuestras raíces en fe van a estar más firmes, van a estar más fundamentadas. Nuestra fe está así, ya es más firme, es dura. Nuestra fe en el día siempre va a soportar adversidades y no hay nada que nos derrote. Y cuando ya terminamos de cultivar con estas 3 subetapas, viene lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Porque viene lo que es la cosecha. El fruto ya está en la plantita. Viene lo importante ahora, que el fruto esté maduro, ¿cierto? Que haya recibido todo lo que tenía, y es importante cosechar. Por tanto, la fe también debe ser cosechada. ¿Y de qué forma nosotros experimentamos la fe cosechada? Nos referimos principalmente cuando esta confianza empieza a generar milagros. Y es ahí en donde entra lo más sobrenatural de Dios, de que a pesar de la adversidad, nuestra fe está tan endurecida, hay un fruto ya germinado, la fe es un fruto dentro de nuestro espíritu, que a pesar de todas circunstancias adversas, hay un milagro que ocurre. En lo particular, en estos días nos vimos enfrentados a una situación muy compleja con mi esposa, y créanme que no hallábamos cómo tomar ciertas circunstancias de lo que estaba sucediendo. Pero hoy recibimos la respuesta a lo que necesitábamos, y la calma que hubo y la tranquilidad, tanto en mi esposa como en mí, como en nuestra familia, en los niños, simplemente nosotros vimos el actuar de Dios, de cómo movió esas piezas, cómo movió las fichas, dirían algunos, cómo generó las jugadas para que el milagro que necesitábamos ocurriera. Y a esto estamos llamados, chiquillos, a que cuando la fe que está en nosotros se coseche a través de seguir instando y haciendo las obras del reino a través de milagros. ¿Cómo podemos tener fe?, se preguntarán algunos. Y aquí te voy a decir que la fe es algo simple, ¿ya? Mateos 21,
específicamente el 21 al 22, hay un momento en que Jesús interactúa y dice lo siguiente: Jesús respondió, escucha la verdad, si no dudas del poder de Dios y habla con plenitud de la fe, también puede hablarte a un árbol y se marchitará. Aún más que eso, le podrías decirle a esa montaña, levántate y serás arrojado al mar y se hará. Todo por lo que tú ores, con la plenitud de la fe, lo recibirás. Aquí dice, escucha la verdad. ¿Quién es la única verdad para nosotros? Es Jesucristo. Escuchemos a Jesucristo. Él nos mostrará el poder del Padre y la fe depositada en nuestro interior a través del Espíritu Santo no va a generar ninguna condición, digamos, de inseguridad en nosotros. Todo lo contrario, va a generar una condición de confianza, de sentir realmente de que Dios está haciendo esto, y nos podemos darnos cuenta de que incluso podríamos mover montañas simplemente por la fe del Espíritu Santo presente en nosotros. Y aquí también menciono lo que en algo ya les había adelantado. La fe no es una emoción, no es algo momentáneo. Recuerda que la fe es la base de todo terreno firme, de toda semilla, de todo cultivo y de toda cosecha. Y hay un versículo que aparece en Hebreos 11:1, y la voy a leer en la versión NTV. Dice que, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no ve. Si tú crees en Dios, si tú crees en Jesucristo y has experimentado el Espíritu Santo, tú no lo has visto. Seamos súper realistas. No lo has visto con tus ojos. No has usado unos anteojos para verlos, ¿ya? Pero lo has sentido. No es una emoción, ¿ya? Ok, no es una emoción, sino que es simplemente un sentimiento específico. El Espíritu Santo es una persona, lo hablamos en algún momento. Es inteligente y también tiene emociones. Podemos entristecer al Espíritu Santo. Por tanto, pero la emoción que nosotros humanamente podemos tener es momentánea, ¿ya? Nosotros podemos sentir espiritualmente a Dios. Por tanto, si estamos creyendo en esto, estamos creyendo en Dios, es porque también vamos a tener la certeza de aquello que no estamos viendo. Chiquillos, cuando has recibido a Jesús tu vida, has creído en algo que no ves. La fe es esa semilla depositada en tu terreno. Es tiempo de empezar a cultivarla hasta la cosecha. Algunos hablan, y en la viña lo hemos escuchado muchas veces, que la fe se deletrea riesgo, ¿ya? Y wow, que de verdad que tiene que haber sido muy impactante en el tiempo que sucedió y que se dijo eso. Y sí, efectivamente tiene mucho sentido, porque estás haciendo algo, arriesgándote en algo que no estás viendo. Cuando tú tienes un negocio, a pesar de todo lo que tú puedes, cuando tienes una idea de negocio o un proyecto, a pesar de todo lo que tú puedes haber planificado, la verdad, estás confiando en que eso podría suceder sin verlo. ¿Y por qué en algo humano tenemos que creer tan fácilmente si depende de nuestras capacidades, y sabemos que muchas veces nuestras capacidades nos pueden engañar y no necesariamente van a resultar? Pero cuando hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe, que esos proyectos puedan ser guiados por lo que Dios pueda hacer, efectivamente, créeme que a pesar de no verlo, vamos a creer que eso sí va a resultar. ¿Ok? Entonces, el hecho de que hablemos de que la fe se deletea al riesgo, sí tiene sentido, pero pues eso ya es cuando nuestra fe ha sido cosechada, atreviéndote a convertir la fe en acción. Si nosotros guardamos la fe solamente como algo aquí para nosotros, queda como, podríamos decir que es como podría ser incluso como algo egoísta el guardarlo para nosotros. Pero entendamos que la fe
debe ser algo que se aplique, ya, para poder llegar a lo que les decía adelante. Como frutos necesitamos cosecharlos, y esto es también poner la fe en acción para que podamos traer beneficios a otros y a nosotros mismos a través de oraciones, de intercesiones, a través de hacer sanidades, y ojalá en algún momento podamos experimentar, yo por lo particular, y sé que hay personas como Heidi Baker, por ejemplo, que han tenido la oportunidad de resucitar muertos, porque la fe que ella tiene, esa persona, es un fruto que el Espíritu Santo ha dado y que ha permitido hacer las obras del reino a las cuales hemos sido llamados. Dios te da fe, no solo para ti. Los frutos en su interior tienen semillas y deben ser también sembradas en nuevos terrenos. Ahora, tú simplemente vas a ser el vector. Y cuando hablo de esto es porque si tú generaste un fruto, ya un fruto tiene en su interior semillitas que pueden volver a ser plantadas. Ya una flor, por ejemplo, también tiene lo que son el polen, y hay abejitas, cierto, que toman ese polen y lo llevan a otro lugar y a la vez están germinando. Por tanto, tú ahora también puedes ser eso. Y la abejita es un vector, ya, que va a transportar es un transportador que va a llevar de un lugar a otro esa semillita. Por tanto, tú también lo puedes hacer. Si tu fe ha generado frutos a través de tu relación con el Espíritu Santo, y esto hoy en día está teniendo pequeñas semillitas, es momento que las empieces a transportar como esas abejitas, ¿cierto? Para que puedan empezar a caer en otros terrenos fértiles. Cuando tú hablas a las personas de Dios, o cuando cuentas tu experiencia, cuando tú has tenido esos momentos difíciles que has atravesado, ahí están quedando ciertas cosas en esas personas, y Dios está preparando ya el terreno para poner la semilla que esa persona necesita tener. Tu fe es un gran regalo de Dios. Úsala también. Usa eso. La fe es un don, ¿ya? Y los dones, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, son regalos que Dios nos da. Por tanto, debemos usarlos. Ante una adversidad, no centremos nuestra mirada en el sendero, si tiene brasas o si la montaña no se puede mover. Centrémonos siempre en la confianza en Dios. Eso es lo que hoy día experimentamos con mi esposa, de poder centrarnos en lo que Dios tenía y no en lo que nos estaba sucediendo. Y creo que eso marcó una diferencia en el resultado que hoy día tuvimos. ¿Ya? Y aquí quiero tomar una lectura que encontré muy interesante y que tiene que ver, que aparece en el libro de Josué 3, y en donde narra la historia del pueblo de Israel pasando por el río Jordán en seco. Josué 3, 15, 16 dice: tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía en la distancia. Y aquí es lo interesante de esta reflexión, de que en realidad ellos no esperaron a que Dios detuviera las aguas para pasar, sino que con su fe, ellos comenzaron a cruzar y las aguas se detuvieron. Entonces, a eso estamos llamados. Cuando nuestra fe está en nuestro interior, no esperemos a que Dios haga algo, ¿ya? Nosotros simplemente empecemos a cruzar esa adversidad, porque simplemente Dios la va a desplazar. Y aquí quiero que te hagas estas preguntas, y con esto quiero ir cerrando. ¿Cómo he tenido que enfrentar las dificultades en mi vida? Ya, por mis capacidades, ¿realmente he confiado en Dios? ¿Tengo a Dios presente en mi vida? ¿Qué impide que yo me esté enfocando en Dios? Tengo depresión, ¿me estoy enfocando en la depresión o me estoy enfocando de que Dios puede hacer el cambio? ¿Ya? Llevo años en el cristianismo, llevo años en la iglesia en la que estoy, y la verdad me siento igual que antes, la verdad sigo con mis achaques, etcétera.
Pero si te estás enfocando en eso, si tus conversaciones son siempre, es que mis enfermedades, tengo esto, otro, y hablas siempre de tus problemas, o sea, hay algo ahí que no está bien. ¿Ya? Tu centro debe ser Dios. Igual que en esto. No lo que sucedió en Josué, no que ellos hayan esperado a que Dios mueva las cosas. Tú simplemente empiezas a andar en fe y Dios hará el cambio. ¿Qué cosas? Y aquí es la última pregunta. ¿Qué cosas en mi vida me hacen dudar de que Dios realmente pueda ayudarme? Si a veces no sabes distinguirlas, pregúntale a alguien, pregúntale a tu pastor, pregúntale a alguien que tú conozcas y que sientas confianza y que pueda ayudarte en este tema espiritual. Hazlo y verás que esto puede tener solución, siempre va a tener solución. La fe mueve montañas, dicen por ahí. Y termino con esta última frase que aparece en Hebreos 11:6 y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha puesto esa semilla en nosotros y va a dar frutos. Y la fe es como una condición de garantía de que vamos a agradar a Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque caemos en obediencia a Él. Él es nuestra autoridad. Él no nos maneja como marionetas. ¿Ok? Tenemos la libertad de poder elegir. Tenemos la capacidad de libre albedrío que Dios nos dio. Por tanto, podemos hacer las cosas que queramos. Pero cuando Dios nos presenta el camino, nos presenta la forma de cómo quiere que hagamos las cosas, es porque quiere lo mejor para nosotros. Si tú eres papá, tú eres mamá, también les muestras las cosas a tus hijos para que ellos puedan recibir lo mejor. Entonces eso ahora, chiquillos, de que realmente seamos obedientes, porque eso va a agradar a Dios. Nuestra fe es aquello que ante los ojos de Dios, va a ser algo que los va a agradar. Así que ese es el desafío. El desafío es que empieces a cultivar ya tu fe a través de tu relación con el Espíritu Santo. Tu terreno ya fue preparado cuando has recibido a Cristo. La semilla también fue depositada. Y ahora es importante que dejes que el Espíritu Santo empiece a cultivar tu fe. ¿Para qué? Para que después coseches y empieces a entregar tu semilla en otros terrenos de quienes lo necesitan. Así que eso a todos. ¿Les parece si podemos orar ahora en este momento? Si tienes la necesidad de hacerlo, oremos. Espíritu Santo, este tiempo de conversación, este tiempo de poder hablar de lo que es la fe, simplemente es algo que se pone en nuestra mente para hacernos las preguntas. ¿Estoy centrándome en ti o estoy centrándome en la adversidad? ¿Estoy realmente confiando en ti o no me he dejado de que tú me cultives? De que esa fe sea cultivada en mi día a día. Si tú estás sintiendo eso, te invito a que abras tu corazón y confiesa también, di a Dios de que te pueda ayudar en todo esto, pero empieza realmente a sentir lo que el Espíritu Santo quiere ir haciendo en ti. El terreno cambiará, pero por sobre todo generará los frutos que necesitas en tu vida. Serán frutos deliciosos y que podrás también compartir con otros. Gracias, papá, por este tiempo y por estar haciendo cosas nuevas en la vida de muchos, y por sobre todo en estar ayudando a quienes lo han estado necesitando por mucho tiempo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.